Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti con los medios, bajo las circunstancias y en los espacios que estamos. Mi Dios, es impresionante cómo el mundo secular que nos rodea, nosotros podemos dar un stop, hacer un espacio, alejarnos de cualquier tipo de distracción y buscar de tu palabra y entender más acerca de ti. Ayúdanos a comprender que eres un Dios santo, pero que también eres un Dios misericordioso, que no hay pecado que tú no perdones, que no hay transgresión que tú no puedas perdonar si nosotros lo colocamos a tus pies. Ayúdanos a comprender claramente la profundidad de tu gracia y a poder presentarnos ante ti, principalmente con un corazón que sea agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y hasta dónde nos has llevado. Ayúdanos a poder ver cómo en tu palabra se encuentran, ya sea en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vida y vida que nos va a llevar a estar contigo de forma eterna. Padre, si en algo hemos pecado el día de hoy o esta semana, te ruego por mis hermanos que tú puedas perdonarles, Señor, que ellos también puedan presentar un corazón arrepentido, que esta pueda ser un tiempo y una oportunidad para también ellos dar la vuelta y mirar atrás. El sentir un desprecio grande por su pecado o por nuestros pecados, más que los pecados de los demás. Ayúdanos a tener un corazón que odie nuestros pecados en gran manera, que no los abrace y que no se victimice de ellos, sino que tome responsabilidades, pero que comprenda que tiene un Padre amoroso, que espera fielmente que nosotros le presentemos nuestras transgresiones y Él es fiel y justo para perdonarlos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, que tu nombre sea glorificado en este tiempo. Amén y amén. Eso, mis hermanos. Bueno, vamos a darle. Déjenme presentar esto un poquito mejor y ya pasar a hablar acerca de Judá, el reino que sobrevivió. Así se va a titular esta clase entre una segunda parte. Y esto va a ser un recorrido histórico desde Ezequías hasta Sedequías. Vamos a explorar cómo el reino de Judá sobrevivió mientras Israel caía. En un aspecto muy importante tenemos que comprender dos cosas. Judá es el reino del sur y Israel es el reino del norte. Hubo una gran división en específico y tenemos que comprender que el centro principal es Judá. Algunos dicen que por acá es donde viene el término judío y porque vienen principalmente de la tribu de Judá y que tanto en Judá se encontraba el centro religioso más importante, lo cual era Jerusalén. Descubriremos las reformas religiosas, las amenazas extranjeras y los últimos reyes que marcaron el destino del pueblo judío. Lo interesante es que aquí estamos haciendo un recorrido muy pragmático sobre dos principales libros. El libro de Crónicas, principalmente Crónicas 2 o Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, Isaías y Jeremías. Como para que lo entiendas un poquito mejor, Segunda de Crónicas y Segunda de Reyes son libros históricos, cronológicos, que podemos compararlos el uno al otro y tomar diferentes perspectivas de eventos, que es bastante interesante. Pero también dentro de estos mismos libros habían protagonistas. Entonces de repente tú vas a estar leyendo y por darte un ejemplo, en Segunda de Reyes vas a ver que entonces Isaías, este profeta, sale, hijo de Amós. Y tú dices, hey, sale aquí el profeta Isaías y puedes ir al libro de Isaías y ver qué ocurría durante ese tiempo desde la perspectiva de Isaías. Eso es algo bastante interesante porque son historias cruzadas que nos enriquecen, nos permiten ver otras perspectivas, quizás de un mismo accidente, que es lo mismo que ocurre con los cuatro evangelios. Entonces, siempre me encanta el ver cómo la Biblia, a pesar de que todavía existe una alta crítica en contra de ella,
tiene referencias históricas tan unidas, tan entrelazadas, tan imposibles de que puedan ser manipulables por asuntos naturales, valga la redundancia, que me ayuda a entender con mucha más fidelidad lo que estaba ocurriendo. Y hay elementos que también vamos a ver en la clase de hoy, fuera del espectro bíblico, que son descubiertos cada día. Una de las únicas ciencias que va de la mano con la Biblia es la arqueología. Y que es impresionante cómo esta todavía sigue confirmando eventos, lugares, sitios, personas importantes, que es algo súper loco porque voy a darles un ejemplo. Hasta 1950, 1940, se creía que Poncio Pilatos nunca existió, por darles un ejemplo. Hasta el sol de hoy se piensa que Belén no existió tampoco. Y es algo que estamos a la espera de que nuevos hallazgos arqueológicos demuestren también la existencia de este territorio. Hay muchas cosas que todavía se desconocen, pero son más las que han confirmado el testimonio bíblico que las que no, o que las que indican algo diferente. Entonces es bastante interesante todo lo que está ocurriendo acá. Ok, dicho eso, vamos entonces a ver nuestro primer rey, que es el rey Ezequías. Entonces, tengamos en cuenta que Ezequías principalmente era el hijo de Acaz, pero algo bastante bueno sobre este rey es que no siguió el malvado ejemplo de su padre. Recordamos que Acaz era un hombre vil, idólatra, entre muchas cosas, y Ezequías se le conoce como el rey reformador. Esta palabra debería de ser una raíz entre nosotros como personas que siempre vivimos en reformas. Ejemplo, cuando usted va a un ministerio, usted siempre llega, se enamora del ministerio, ve todos los aspectos bonitos de él y al tiempo empiezan a ver las grietas, las cosas que deberían de mejorar o las cosas que se debieron de hacer como en el principio. Eso es reformar, ¿ya? No necesariamente es crear algo nuevo, sino volver a su raíz. Bueno, Ezequías intentó hacer esto de alguna u otra manera. Ya vamos a ver algunos aspectos de ello. Pero entonces vamos a colocarnos en el contexto más próximo y para eso necesito que tengan todos sus Biblias a la mano, principalmente. Y vamos a estar siempre como saltando de entre el Crónicas, Segunda de Reyes. Vamos a estar saltando entre esos libros, ¿ok? Vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, que es un libro histórico. Vamos a ir al capítulo 29 y es bastante interesante porque Segunda de Crónicas es un libro muy, muy, muy enfático a lo que se hizo, lo que no se hizo. Casi que inicio de cada opción te dice si hicieron algo bueno o hicieron algo malo. Si hicieron algo malo ante los ojos de Dios o si fueron justos o rectos ante los ojos de Dios. Eso te da como una antesala de lo que está por venir. Entonces, cuando leemos segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 1, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y aquí es donde nos introduce y nos dice algo interesante de nuestro personaje. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y mira cómo nos dice Acaz, su padre. ¿Ves? Es algo bastante interesante también cómo el autor nos lleva a recordar el reinado de David y cómo debió de ser. ¿Ok? También nos va a colocar en un contexto más próximo. Vamos a entender algunas cositas también de lo que estaba ocurriendo acá. Asiria conquista el reino del norte en el 722 y recordamos que ahora estamos viendo los años en retroceso. Nos estamos acercando a ese punto culme de la llegada de nuestro Señor y por eso el tiempo va a ir
en retroceso con respecto a las fechas, ¿ya? Ezequías sabía que esto fue una consecuencia para Israel por quebrantar sus mandamientos. Este puso su fe en el Señor y buscó la forma de hacer regresar a los caminos de Dios a la gente de Judá. Lo que nos reitera sencillamente en Segunda de Reyes, capítulo 18, es la manera en cómo Ezequías comprendió los eventos y las señales que hoy en día, pues bueno, muchos pasan por alto. Ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 9 al 12 dice lo siguiente: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Samaria se encontraba en el norte. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y la puso en Alá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. La ciudad de los Medos es lo que nosotros llamábamos la ciudad o el territorio donde venía Nabucodonosor, pero ya es un poquito más adelante, que eran los babilónicos, ¿ok? Por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, esta fue lo que se consideró o lo que en cierta manera Ezequías entendió que estaba ocurriendo. Y eran las señales principalmente de un pueblo que se había alejado de la manera correcta de vivir. Como ya lo vimos en la introducción de Segunda de Crónicas, Acaz gobernó por 29 años. Y sí, hizo reformas a diferentes niveles, en específico un nivel político, religioso y también estructural, pensando a largo plazo. Es bastante interesante lo que hizo este rey y cómo las personas que servimos en puestos de eminencia, al ser partes de la fe y principalmente tener en nuestro corazón una fe firme, siempre vamos a ser personas que pensamos más allá, personas que administramos los recursos bien, que hacemos las cosas de forma correcta. Y es algo que Ezequías nos puede enseñar en lo que es la gestión de este proceso. Una de las cosas principales que hizo Ezequías fue una reforma religiosa. Vamos a ver diferentes aspectos a esto, pero creo que una principal fue el limpiar totalmente esta zona de los ídolos. Voy con él. Julio, disculpa que te interrumpa, pero Adelante. hay algo que me llamó la atención cuando leí esta parte, es que él limpia los ídolos y yo creo que comenté hace un tiempo que yo vi un reel donde la gente católica explicaba por qué ellos adoraban o tenían imágenes. Ujú. Entonces ellos decían, fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a curar a la plaga esta de las serpientes, le manda a hacer una imagen de una serpiente. Sí, Entonces, cuando leo esta parte, nada, sí me llamó la atención de que cuando él limpió los ídolos, hasta la serpiente sacó del templo, en efecto. porque dijo que la gente estaba adorando a la serpiente. Nada, eso sí me llamó la atención. No, es que es increíble Fíjate. cuando el enfoque se toma desde ahí y ahí es donde voy, ahí es donde íbamos. Muchas gracias, Ed, porque la realidad es que cuando el Señor enmarca en sus mandamientos, los dos primeros mandamientos los enmarca en ser muy explícito en la prohibición de la idolatría a cualquier imagen. Y es que cualquier imagen, representación que se haga tanto de Jesucristo, de cualquier elemento de la fe, si no se tiene con cuidado, tarde o temprano va a tendernos a llevar a la idolatría. Sencillamente así. Por ejemplo, hoy tenemos a personas que, por ejemplo, cuando yo los escucho, dicen, no, la serie de Chosen, oh, muestra un Jesucristo amoroso. Y el de la Biblia no te es suficientemente amoroso. Me preocupa eso. O sea, lo que quiero es, perdón, lo que quiero decir con esto es que no está mal ver la serie,
tener ese tipo de videos, pero lo que te debe de invitar es ir a la fuente. Decir, ah, mira, los eventos fueron estos. Lo que se describe es esto. Una cosa que siempre me gusta comparar es que, por ejemplo, en Turquía existe un templo muy famoso llamado es un templo que se llama Santa Sofía, que no es ni Santa ni es Sofía. El término es Hagia Sofía en griego, porque lo que quiere decir es la santa sabiduría, en cierta manera. Es bastante interesante este templo, es muy famoso. Pasó a ser es como decirle el Vaticano de ese tiempo cristiano. Luego vino a ser conquistado por los otomanos y pasó a ser una mezquita y hoy en día es como una pseudo mezquita museo. ¿Ok? Es bastante interesante. Pero cuando tú entras, en esos instantes lo que predominaba era la iglesia ortodoxa. Y la iglesia ortodoxa utilizaba imágenes. Ellos no le llamaban imágenes, sino íconos. Y lo que ellos decían es que si Cristo vino en la carne, está bien representar a Dios visualmente. Anyway, lo que quiero decir con esto es que cuando vino el Islam y conquistó ese sitio, en vez de colocar imágenes, ellos lo que hicieron fue colocar palabras, textos en las paredes. Y es bastante interesante. Hasta el sol de hoy esa institución existe. Y uno pensaría que hicieron mal al haber hecho eso y uno debería más bien de tomar un ejemplo de ese aspecto y decir, wow, ellos les dieron más importancia a algo que explícitamente está indicado en el Corán, que es no hacer imágenes de Alá. Y Dios explícitamente dijo que no nos hiciéramos imágenes de nada de lo de arriba, ni debajo del agua, de nada creado, de ningún ser. Y lo seguimos haciendo. Y es lo que se entiende que las imágenes, tarde o temprano, sea cual sean las intenciones, si no tenemos una clara realidad de los eventos, vamos a llevar a adorarla o a colocarla en la posición de Dios. Sencillo como eso, para no dar tantas vueltas. Y que la idolatría siempre va a llevar a un desenfreno en el ser humano, tarde o temprano, a largo o corto plazo. Ejemplos de ellos, bueno, nuestra queridísima Venezuela, por no colocar otros, ¿ok? Y las locuras que ocurren. Es impresionante los videos cuando yo me quedo y digo, claro, un padre de la institución católica dice, bueno, nosotros nunca hemos hablado de ese tipo de institución, pero la avalan, pero la confirman, pero dejan que sea así y dejan que el pueblo vaya en sus desenfrenos. Y es lo mismo que ocurrió con Aarón, en cierta manera. Aarón lo que dijo fue, mira, yo lo que quería hacer era una imagen de Dios para que esta gente adorara a Dios. Y se me ocurrió hacerlo de esta manera. Y hasta lo hicieron con buenas intenciones, porque si tú lo notas, no lo hicieron ni de madera ni de piedra, sino con oro. Levantaron una colecta. Eso tuvo todas las buenas intenciones. Pero aquí las intenciones no son lo importante. Lo importante es lo que ya había indicado el Señor o cómo Él se había manifestado. Entonces, dicho eso, vemos una reforma. Por eso voy a volver. Vamos a ir rápidamente, que ya estamos en Segunda de Reyes, al capítulo 18, ¿verdad? Vamos a ir entonces al verso 4. Capítulo 18, verso 4, y dice. Bueno, ¿saben qué? Vamos a iniciarlo desde el verso 3, donde dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares En el capítulo altos. 18, disculpa. Sí, capítulo 18, Segunda de Reyes, Perdón, está bien, Crónica. verso 3 y 4. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. Esto es cosa de bronce, hasta despectivamente se pudiera decir. Y fíjate, dice, en el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni de antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Entonces acá es muy enfático lo que él hizo. Acá es muy enfático entender el por qué el Señor le había dicho a Moisés esta prescripción en específico. ¿Con qué enfoque salvífico lo había hecho? Y tenemos la aclaración en el Nuevo Testamento donde nos dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Era una prefigura de un evento que iba a ocurrir. Entonces, si nosotros estamos pendientes de las sombras, nos vamos a olvidar de nuestro sol, que es nuestro Señor. Y ese es el que debemos de mirar y enfocarnos. Entonces, por eso es muy importante entender esto de una reforma. Mira cómo una ritual que ya estaba teniendo lugar en los tiempos de Ezequías dijo, ¿qué es esto? Bórralo. Sacamos esto de acá. Pero no obstante, Ezequías también invita a todos los pueblos, incluyendo aquellos que estaban por ahí en Israel, a venir a celebrar la Pascua. Y que la única manera de hacerlo, recordamos, era en Jerusalén, porque esto era lo prescrito por Moisés, o lo que prescribió el Señor a Moisés. Entonces, sin lugar a dudas, esta reforma religiosa tuvo un gran cambio en el pueblo. Ahora vemos que Ezequías construye un túnel, que es el túnel de Siloé. Y si a algunos les suena esa palabra de Siloé, le pido que lo investiguen en el Nuevo Testamento a ver quién el Señor curó por ahí en Siloé. Que repito, porque esto es importante. A veces la gente de perspectiva básica me dice, Julio, pero es que tú siempre vas para adelante, para atrás, de atrás para adelante. Señores, porque quiero que ustedes entiendan las riquezas de tener información entrecruzada, de tener referencias, que lo llaman en la Biblia referencias cruzadas, que algo continuó en el tiempo y se manifiesta en el Nuevo Testamento también y continúa el día de hoy. Porque adivina de qué. Este túnel fue descubierto en 1880. Antes de eso, muy probablemente la gente decía, no, es que ese túnel no existe. Y, y corrobora el testimonio de la Biblia sobre ese aspecto. Es algo que va pasando de generación en generación. Y parece algo mínimo, pero para nosotros es algo firme a que aferrarnos. Si en lo mínimo el Señor tuvo cuidado de preservar esos elementos para confirmar nuestra fe, ¿qué será en lo máximo? Como lo es la resurrección de nuestro Señor. Hay un científico, astrónomo, Neil deGrasse Tyson, es un moreno él, muy famoso por su meme que salía así, haciendo así con las manos. Él hace poco en un podcast declara esto, él dice, yo estoy abierto a que exista un Dios y como científico yo necesito dejar ese espacio abierto. Y el mundo explotó, científico, porque él es un aférrimo ateo, pero pasó del ateísmo al agnosticismo. Y aunque ustedes no lo crean, ese es un gran paso. Pero algo interesante, lo que él dice es, si yo tuviera una máquina de tiempo, al único lugar donde yo iría es a la tumba. Porque donde en el momento en que yo vea esa piedra rodarse, mi mundo cambia. Entonces, lo que te da a entender en cierta manera es que a veces hay personas que solo les falta evidencias. Y eso es bueno. Nosotros tenemos evidencias, gracias a Dios. Y repito, si en lo más mínimo, como un túnel, el Señor ha resguardado, no te imaginas lo que es un evento tan magnífico como lo fue la resurrección. ¿Por qué entonces Ezequías construye este túnel? Bueno, es una manera en la cual aseguró que Jerusalén tuviera un acceso a agua potable y que por otro lado, algo que hay que entender es que las maneras en cómo antes se conquistaban a los pueblos era asediándolos. Esto es, la palabra asediar es que se colocan alrededor y no entra ningún tipo de comida, nada. Entonces básicamente los mataban de hambre, era una forma de resistencia, a ver quién es el más fuerte.
Es una locura, en cierta manera, es algo terrorífico el pasar por algo así. Ezequías fue un hombre que miró a futuro. Entonces, es recomendable que en estos tiempos de vacas gordas tengamos nuestras fuentes de agua bien resguardadas, ¿ok? Muy importante. Construyó un túnel de 542 metros a través de roca para asegurar agua a Jerusalén. Y por último, hubo un gran evento que se le llama una defensa divina. Aquí es donde el profeta Isaías sale a flote y aparece. Y es como cuando tú lees Segunda de Reyes y si estás empapado con los textos bíblicos, tú dices, ¡ah! El profeta Isaías está acá. Y puedes solapar estos eventos desde la perspectiva de Isaías y desde la perspectiva del autor de Segunda de Reyes. Es bastante interesante. El profeta Isaías animó a Ezequías a creer en Dios. Y Dios mandó a un ángel que mató a 185,000 soldados. Es una broma súper loca. Entonces, vamos a ver este evento en su contexto. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 19, y vamos a ir al verso 35. Segunda de Reyes, capítulo 19, ¿ya? Verso 35. Aquí tenemos a un caballero llamado Senaquerib, ¿ok? Senaquerib, sorry, sin la N. Y esta es una persona que en este momento estaba asediando a Ezequías. Vamos a verlo en el contexto más próximo. Dice, porque yo amparé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo, por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Entonces aquí tenemos una breve evento de cómo Senaquerib, que en breve lo vamos a ver en una línea de tiempo, no se preocupen, es derrotado por la mano de Dios y pudiéramos decirlo por la voluntad de él de una forma muy horrenda. O sea, sus hijos cometieron parricidio en cierta manera. Horrible. Ahora, pero vamos a ver la otra historia desde la otra perspectiva. Entonces vamos a ir a Isaías, capítulo 37, ¿ok? Isaías, capítulo 37. Déjeme. Dios mío, Isaías, te me perdiste. Aunque si usted llega más rápido que yo, bienvenido sea. Isaías, capítulo 37. Aquí estoy. Ya. Ok. En Isaías capítulo 37, ¿verdad? Vamos a ir al verso 36 para no adelantarnos mucho. Pero, solo para que lo sepan, en el verso 37 dice, capítulo 37, verso 1, dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio, vino a la casa del Señor. Y envió el Equín, mayordomo, a Secna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Esto es un llamado porque se acercaba la invasión de Senaquerib. Y él lo que hizo fue abogar por el profeta Isaías, que estaba en ese momento, según el testimonio de Isaías. ¿Ok? Entonces, otra cosa que estaba ocurriendo en este instante era que en el verso 10 le da un mensaje directamente, dice, así diré a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria, a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Refet y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Básicamente en este instante vemos a Senaquerib dañando lo poco y nada que quizás tenía Ezequías como moral
por la manera militar en cómo Senaquerib se estaba moviendo. Independientemente, el profeta Isaías le responde, y vamos a ir en el mismo capítulo 37 al verso 36, pero vamos a oírlo desde el 33. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y aquí vemos entonces, y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y volvemos a tener la misma historia que acabamos de leer en Segunda de Reyes. Ok, dicho eso, tenemos entonces los diferentes eventos que estaban ocurriendo. Ezequías reconoce a Sargón II como rey de Asiria. Judá permanece a salvo. La gran diferencia que hubo acá es que, en cierta manera, Ezequías fue un hombre que también fue diplomático. Y en vez de enfrentarse a un pueblo, entre comillas, políticamente y militarmente mayor que él, tomó parte para estar con este mismo pueblo. Por eso también se mantuvo en los aspectos que estaban ocurriendo. Senaquerib reemplaza a Sargón II, surgen rebeliones en el reino asirio. Senaquerib conquista 46 ciudades amuralladas de Judá y exige tributo, que esto era previo a los eventos que están ocurriendo. Y por ende, la manera en cómo Ezequías actuó, como lo vemos en Isaías 37, que es que se rasgó su vestidura, se echó cilicio y mandó a llamar al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, acá vemos entonces que Dios defiende a Jerusalén. Senaquerib regresa avergonzado a su país. Ahora, aquí hay una referencia muy próxima que la vamos a leer entonces en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 22 al 21. Y les dije, hoy vamos a estar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Pero es muy importante que veamos cómo todos estos eventos se solapan. Por supuesto, no los voy a hacer llevar por todos ellos, pero quiero que vayan poco a poco viendo cómo todos estos eventos están ocurriendo. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, vamos a ir entonces también al verso 22 al 31. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos textos. Dice: así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Esto hizo, por supuesto, que Ezequías tuviera una gran bonanza y una gran fama entre todo el territorio. De hecho, el texto lo dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor y ricos presentes Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Aquí vamos a ver un aspecto muy importante. Independientemente de cómo nuestro corazón cambie en la providencia y cómo nosotros pensemos que tenemos autosuficiencia para sustentarnos por largo tiempo y hacer presunción de futuro, en algún momento el Señor nos va a recordar la dependencia que debemos de tener a Él. Lo interesante va a ser que Él siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Y la palabra arrepentirse a veces uno la toma como muy religioso, pero trata de tomarla en el mayor sentido de la palabra. Es dar una vuelta, cambiar de rumbo. Si antes no estabas
agradecido, ahora agradece por lo que tienes. Y la oportunidad siempre está a la vuelta de la esquina, porque ya vamos a ver o vamos a conocer el ocaso de Ezequías, pero también vamos a conocer la oscuridad de su hijo Manasés, pero también vamos a conocer la gran misericordia del mismo. Vamos a conocer ciertos aspectos en breve. Pero déjenme ir terminando con esta historia. Y tuvo Ezequías riquezas y glorias, sigo en el verso 27 del mismo capítulo 32 de Segunda de Crónicas. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Cuento corto. En este evento llegan unos mensajeros de Babilonia y él lo que hace es sencillamente mostrarle todo esto, que lo que dice alguna gente es que no debió de hacerlo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. La fama de este rey, por supuesto, llegó hasta oídos de aquellos que también en algún punto iban a someterlo, que es luego lo que vamos a ver en breve. Y que es interesante que a pesar de dar o invitarle a dar gloria al Señor, este no lo hizo. Y que por otro lado cometió un error táctico terrible. Mostró cuántas riquezas tenía. ¿Ok? Y hay personas que, por ejemplo, toman esto como una referencia de, entre comillas, un pecado que comete José. Que José, a pesar de que tenía estos dones y prodigios de soñador, se comportó de forma muy aduladora con sus hermanos. Y esto le trajo muchas consecuencias. Entonces, el ego, mis señores, se paga caro. Mantenga una humildad. ¿Ok? Por ejemplo, a veces me llama la atención cuando me dicen en la iglesia, pero ¿por qué no me llamaron? ¿Pero por qué no me dijeron a mí? Si se supone que yo soy tal y tal, o yo soy esto y esto de aquello. Tenemos que hacer un ego aparte y dejar que nuestras acciones sean las que nos inviten a hacer los eventos. Es como lo dicen los evangelios, trata de no colocarte en el puesto principal. No vaya a ser que venga el que es verdaderamente el que iba en ese puesto y te saquen a ti a patadas. Tengamos humildad en nuestro corazón y hagamos lo que estamos haciendo en el lugar que el Señor nos ha llamado. ¿Ok? Eso. Vamos entonces a ver brevemente la muerte de Ezequías. Verso 32 al 33 de este mismo capítulo dice: los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós. Otra referencia. En el libro de los reyes de Judá, esta referencia. Y en el libro de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Entonces, así como una lucha libre mexicana, pasa la mano y vamos a otro personaje. ¿Sí? Manasés se le es conocido también como de la oscuridad a la redención. Y para que haya redención, tiene que haber un gran pecado. ¿Ok? Así que vamos a ver primero el lado oscuro de este ser. Manasés principalmente gobernó con su padre en el año 696. Ezequías muere 10 años después. Manasés gobierna 45 años aproximadamente. Lo que sabemos es que construyó altares a Baal y sacrificó niños a Moloch, que es una deidad que tiene las manos así. Y tiene las manos así porque probablemente estaba hecho de algún metal o cobre y era un sitio horrendo porque lo que se decía es que habían colocado fuego debajo de esas manos y ahí colocaban a los infantes. Y te podrás imaginar lo que es ver a algo semejante, tan puro, siendo quemado y gritando. Si tú quisieras saber de dónde provienen todos los, entre comillas, ritos satánicos, de acá es el enfoque.
¿ok? De este punto. Cuando tú digas, no, que hay sacrificio de niños. Bueno, eso nace de este punto. Y que era algo, entre comillas, común. Hay que entender que él puso demasiados ídolos y fue tan malvado como Acab y Jezabel del Reino del Norte. Introdujo la adoración a estrellas, planetas, y como ya lo habíamos dicho, a un malvado dios amonita llamado Moloch. Sacrificó niños en el valle de Hinnom, que es una de las referencias que también tenemos de la palabra Gehenna, que de ahí viene el término infierno. Y te podrás imaginar que, por supuesto, ahí los sacrificaban y los cuerpos eran tirados. Era una cosa, era un sitio horrible. No me imagino ese evento. Y otra cosa repugnante acerca de Manasés es que según la tradición judía, esto no hay un texto referente, de hecho no sabemos exactamente qué ocurrió, pero según las tradiciones judías se comentaba que Manasés es quien ordena la muerte de Isaías al aserrarlo en un madero por la mitad. Entonces, como que no hay una referencia si fue por la mitad o por la mitad. Pero lo que sí es cierto es que al parecer el profeta Isaías pasó por este tipo de martirio. Así de fuerte fue la situación o el tiempo de Manasés. Y hoy algunos piensan, por ejemplo, cuando vemos lo del asunto de los eventos que nos ocurrieron a nosotros como venezolanos y cómo el gobierno de Chávez, entre otras cosas, engendró otro gobierno peor, como lo es la que preside Maduro, y así sucesivamente, y nos deja siempre un estado de esperanza de algo que no debemos de estar esperanzados. Yo siempre juego y echo broma y hablo aspectos de política cuando de repente llego y pongo en mi WhatsApp, Epa y Edmundo. Hay gente que no le agrada este aspecto, pero lo que hay que entender es que si colocamos nuestra esperanza en esos eventos, tarde o temprano vamos a sentir el mismo estado que sentimos con las votaciones, entre otras cosas. Y lo que quizás es un aspecto muy importante es reflexionar. Cuando esa situación pasó, yo me sentí con mucha tristeza y después reflexioné y dije, ¿qué cosa estoy mirando y en qué estoy colocando mis esperanzas? Y vemos entonces este tiempo que fueron 45 años y nosotros solo hemos pasado alrededor de, ¿cuántos? 20 años aprox, algo así parecido. Un aprox, por decir algo políticamente hablando. Nada. A lo que en cierta manera ha pasado este pueblo y la manera en cómo se gestionó estos eventos. Ya, pero siguiendo hablando de Manasés, él pasó por un cautiverio en Babilonia, Asiria lo captura y lo lleva encadenado a Babilonia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo interesante porque lo más loco de esto es que hay un proceso de redención. Vamos a ir entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Y cuando tú lo ves, literal, el reinado de Manasés son 2 páginas. Es un aspecto muy rápido de leer. No lo vamos a leer todo, tranquilo. Pero vamos a ir al Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 12 al 20. Dice, mas luego que fue puesto en angustia, previo a esto, está indicando que fue llevado a Babilonia, a Siria, en cautiverio, dice. Mas luego que fue puesto en angustia, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Loquísimo. Entonces, cuando a mí me dicen que cuánto es la anchura, el extremo de la gracia de Dios, yo no puedo cuantificar eso. Porque un ser tan vil como es descrito en este libro de Segunda de Crónicas, como lo fue Manasés, tan horrendo para cometer pecados tan terribles como sacrificar niños, a mí me cuesta tener un evangelio de salvación o una teología de salvación para seres así.
Y sin embargo, el hecho de que este hombre se humillara en gran manera, como era descrito, hizo que el Señor colocara su oído a su oración. Con esto yo quiero hacerle referencia de que no hay pecado tan terrible que si el Espíritu Santo te lleva a arrepentimiento, te lleva a humillarte, el Señor no pueda perdonar y restaurarte. Ed. Ajá, sí, disculpa, que quería No, adelante, adelante. comentar que me llamó la atención, como lo decía la guía, que imagínate cuando Isaías se lo consigue en el cielo. Chacho, ¿qué hace qué hace este loco aquí? Exacto, Imagínate exacto. esa imagen, Es porque el lo Señor mismo, redimió. en efecto, en efecto. Y ahí está el detalle. Hay un espectro que no conocemos de las personas que se encuentran ahora en la presencia de Dios y cómo será ese evento. Hay un libro que es bastante interesante, ciencia, entre comillas, es ficción, se llama Dejados Atrás. El autor es Tim LaHaye. Un libro buenísimo de cabo a rabo. Yo me lo leí, tiene como ocho libros, pero es muy interesante porque es de la perspectiva de los tiempos finales. Y el tipo, de una manera prodigiosa, llega y comenta cómo es este proceso del juicio en el cielo. Y dice que si se supone que somos creaciones glorificadas en la presencia de Dios, vamos a tener una paciencia infinita. Entonces es muy loco porque él describe que mientras juzgaban a las personas, la gente estaba calmada, tranquila, en un estado de realización perfecta, sin fatiga, sin descanso. Las leyes de la termodinámica no tienen cabida en ese espectro. Es algo súper loco que no podemos comprender. O sea, es como por decirle algo, la energía ni se destruye ni se crea, se mantiene, sustenta y nunca se acaba. ¿Cómo se logra eso? No entiendo. Es como dar el enfoque a algo que por ahora en este plano no logramos comprender. Entonces, claro, la guía nos coloca en esa perspectiva humana porque es algo sorprendente, pero cuando estemos en la presencia de Dios, primero vamos a verlo como Él realmente es y hay un texto que describe que vamos a tener como su misma mente. Y es algo que yo por ahora no logro comprender porque me ciega todas las cosas que ocurren. Pero como padres nosotros intentamos explicarle a nuestros pequeños que hay ciertas cosas que son buenas y para ellos es difícil comprenderlo. Entonces, yo sé que en algún momento cuando estemos en la presencia de Dios nos sorprenderemos quienes llegaron ante su presencia. Y nosotros diremos, wow, qué locura. Pero es que nunca vamos a llegar a comprender lo profundo e inmenso que es su gracia. Entonces, cuando Satanás quiera quitarte esa idea de que no eres digno para el Señor, que eres una escoria, que eres un hipócrita, tú tienes que callar, hacer oídos sordos y aferrarte al testimonio de su palabra. Porque Romanos 8 nos dice muy claramente que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Nada. Ni elementos espirituales, ni elementos en la tierra. Nada nos puede separar del amor de Dios. Que es algo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Lean Romanos 8 todo. No les digo exactamente un verso porque no justificaría todo el texto. Eso. Entonces, vemos cómo entramos en este proceso de arrepentimiento donde oró Dios y fue restaurado Jerusalén, que no obstante hubo un perdón, sino una restauración, una redención de todos los eventos y por ende hay una respuesta. Hay una respuesta de esta realidad y él vino a hacer cambios también. Solo quiero pararme en algo que se encuentra también en el Antiguo Testamento, que está en el libro de Miqueas, que si puedes, resáltalo porque a veces cuando queremos resumir la ley y los profetas, también tenemos el Antiguo Testamento para eso. Mira cómo dice el Señor en Miqueas capítulo 6, verso 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El orden de los factores no va a afectar el producto, pero mi recomendación, si hay un evento que tú sientes en este instante que deberías de cambiar, humíllate ante el Señor. Ama con misericordia y actúa con justicia.
restaura esa relación. Pero fíjate, está ahí, está en el Antiguo Testamento y vemos esa acción ahí en Segunda de Crónicas con Manasés, un hombre terrible. Y fíjate, el verso 14 dice, y después esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen al Señor Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor, el Dios de Israel, he aquí todos están escritos en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Manasés gobernó aproximadamente 45 años, fue el rey más malvado de Judá, pero su vida demuestra que Dios perdona al peor pecador que se arrepiente. Y tenemos una breve historia de Amón. Amón no hizo nada diferente, de hecho ya nos da una breve introducción de lo que hizo. Verso 22 de este mismo capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló, dice el verso 23. Vaga la redundancia, en el verso 24 nos cuesta una realidad terrible que dice que conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que había conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Fin. Solo 2 años duró este ser. Ahora seguimos y pasamos a Josías. Ya vamos a hacerlo esto muy práctico porque quiero llegar ya a lo que hizo Josías, que fue uno de los reyes que mejor tuvo, entre comillas, esta última jornada de Judá, porque fue un rey muy bueno. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Y recuerden, verso 2 del capítulo 34 del mismo libro, dice, este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fue otro rey reformador. 8, la edad al coronarse, el más joven en ascender al trono de Judá. 16, la edad cuando buscó a Dios, comenzó su camino espiritual siendo adolescente y que por supuesto tuvo personas que lo guiaron. Algo interesante de esto que quiero hacer referencia es que a pesar de que Josías no hay una muestra o no se nos hace referencia de quiénes fueron quienes los guiaron o quienes lo ayudaron en este proceso, es algo que hago un llamado a que ustedes como padres, como personas de influencia, vean por sus hijos y vean por los hijos de los demás. Nosotros, yo creo que la mayor gloria que tiene la iglesia es escuchar niños llorando porque quiere decir que va a haber otra generación que alabe al Señor y que sirva para Él. Y si tú tienes un hijo y el Señor te dio el privilegio de hacerlo, tómatelo en serio. Y a veces los que servimos en el área de niños y los que quizás en cierta manera alguna vez sirvieron en Él, entiendan que es algo tan sublime como sembrar un árbol que le dará sombra a otro. Y eso es lo que queremos hacer con la iglesia de los pequeños y lo que le invitamos a ustedes a hacer con todos aquellos que tienen un contacto con los pequeños. Si eres docente, o sea, no te tengo que decir mucho. Pero esto dio a que el pueblo de Judá tuviera un rey muy noble, gracias a los maestros que lo estuvieron guiando desde un principio. 20 edad de sus reformas, inició el regreso a la nación a Dios y 31 años de reinado gobernó hasta la muerte prematura
que tuvo en una batalla en específico. ¿Cuáles fueron los avivamientos que tuvo Josías? Bueno, en un punto dado encontró la ley del Señor, fue bastante interesante, porque entre comillas esa ley fue borrada, hubo un punto en donde se actuaba solo por profecías, no se tenía ningún texto de referencia, y él se encuentra entonces que habían eventos que estaban ocurriendo y que la única referencia que hace Josías de esto es decir, cuán pecador es mi pueblo, terriblemente pecador, porque la manera en cómo estaban guiándose era terrible. Fíjense cómo también hay una reforma en este aspecto, ya que se instaura la celebración de la Pascua, que esto no tuvo lugar ni precedentes en los días de Samuel, y también hubo una purificación del templo. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, dice, igualmente el altar que estaba en Betel, que el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Versos más adelante, en el verso 25, dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese el Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Y aquí nos va a marcar un declive de lo que va a venir para el pueblo de Judá. Un declive horrible. Lo que sabemos de esta gestión es que fue una gestión muy pacífica y tranquila. ¿Ok? En cierta manera, Josías fue un rey muy noble y que, por otro lado, fue un rey que velaba por el cumplimiento de la ley al ser encontrada. Entonces, no está mal que cuando tú estés leyendo la palabra del Señor, en un momento a solas o en tu devocional, tú encuentres cómo ella trae luz a un texto que quizás olvidaste y que te demuestra con más claridad o arroja más luz del pecado que se sigue abrigando en tu corazón, de lo que no quieres dejar en las manos de Dios o lo que no deseas obedecer. Y aquí es donde es muy importante que tengas en cuenta cómo la palabra trae luz a nuestras vidas y a nuestro corazón. Y es una de las únicas maneras. Por eso es una constante llamada a que puedas tener un devocional privado. Siempre. Porque siempre, todos los días tenemos que recordarnos del Evangelio. Todos los días. Ok, en este evento vamos a ir entonces a Jeremías, ya que este es uno de los profetas que se encontraba en este tiempo o que está solapado bajo este tiempo. Tenemos entonces Jeremías capítulo 22. Un segundo. Ya. Y donde se transcribe una profecía contra los reyes de Judá. Hay que recordar en brevemente que Jeremías fue llamado a ser profeta en el año 627, que para este tiempo Josías ya estaba llevando un avivamiento en Judá. Es posible, ok, que Josías y Jeremías trabajaran juntos. Lo que se cree es que los primeros 20 capítulos de Jeremías podrían estar relacionados con la época de Josías. Ahora, entre otras cosas, hay una repentina situación en específico con el rey de Egipto que se encontraba en Carquemis, el cual en cierta manera estaba formando todo un grupo político y de guerra que se estaba manifestando. Que por un lado Josías no tenía nada que ver, solo que decidió tomar parte y murió en estos eventos. Aquí tenemos un pequeño contexto geopolítico. Lo que estamos indicando era la potencia militar que se vivía en ese tiempo y que si tú lo ves, Judá era esto, ¿ok? Y Egipto era como la mitad de ello. Y para ese tiempo, el rey de Egipto estaba teniendo mucho miedo al rey de Asiria y lo que quiso decirle en cierta manera a Josías es, unámonos, enfrentémonos y veamos si podemos ir en contra de él, y que lastimosamente pelearon contra los babilónicos y
a pesar de que esto duró 4 años, lamentablemente murió. No hubo ningún evento diferente a él. Es lamentable. De hecho, Jeremías escribe un lamento en memoria del rey Josías en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 25. Y así termina esta historia. En el año 633 a.C. murió Usar-Banipal de Asiria. Babilonia y Media se fortalecieron. En el 612 destruyeron Nínive, capital de Asiria. Egipto, temiendo el poder babilónico, marchó al norte para ayudar a Siria en el 609 a.C. Y que estos eventos trajeron, lastimosamente, una batalla que es muy conocida, que tuvo lugar en Megiddo, que aquí es donde muere Josías. Esto se está enmarcado con este nombre, que lo conocemos como Armagedón, que significa el monte de Megiddo, según Apocalipsis capítulo 16. Son eventos que, cuando usted lo ve, son muy interesantes. Pero lo que hay que más entender es que Josías muere a la edad de 39 años y que esta muerte trae una desesperanza para la nación, ya que un buen líder ya no estaba. Y con la muerte de un líder, que por otro lado es como las consecuencias, si usted lo nota, de todos estos reyes, es que cuando no tenemos un enfoque de pasar la batuta, de invertirnos en la siguiente generación, ya sea dentro de tu liderazgo, dentro de tu zona de trabajo, cuando tú ya no estés, ese lugar no va a continuar, esa visión no va a seguir. Eso que tú creaste, nadie lo va a llevar a cabo o lo va a mejorar. Entonces, todos estos aspectos debería ser algo parte que nosotros deberíamos de tener como cristianos. Desde lo más importante, como lo son tus hijos, hasta tu área de trabajo. Y no se trata de ponerte la camisa, se trata de ser una persona que le sirve a Dios o que trabaja como si Dios fuera su jefe, honrando en cierta manera. Esto lo único que te va a traer es bendición, básicamente. Y es una promesa de vida. Josías lastimosamente muere y lo único que trae es devastación. Con esto vemos lo que es la caída de Josías. Hablamos hace un momento de la batalla de Megiddo, el lamento nacional que hubo por parte de esta situación y una amenaza que le estaba respirando en el cuello, que era la amenaza babilónica. La muerte de Josías es en el 609. Esto retrasó la expansión babilónica por 4 años, pero pronto vendría el exilio. Y aquí es donde Daniel, entre otros profetas, también tuvieron lugar o son parte de este contexto histórico. ¿Ok? Eso. So far, hasta ahora, hemos visto 3 reinados. Bueno, 4 aprox. Hasta ahora. Hemos visto lo mejorcito y lo peorcito de estos reinados. Ahora tenemos los últimos reyes, que van a ser por ahora 3 solamente. Déjenme ya compartirles acá pantalla, que son los últimos reyes de Judá. Y ya con esto estamos por terminar. De verdad, no hay mucho que decir acerca de ellos, más allá de cómo se desarrollaron los eventos. El reino de Judá vivió sus últimos años bajo 4 reyes finales. Cada uno enfrentó presiones de las potencias extranjeras, Egipto y Babilonia. Veremos cómo estos monarcas lidiaron con estas amenazas y el papel crucial del profeta Jeremías durante este turbulento periodo. Ahora, ya que hemos pasado de estos eventos, vamos a ver también a estos siguientes personajes, Joacás y Joacín, y también vamos a ver a otro que es Joaquín, pero el texto es muy oscuro con respecto a esos temas. Sin embargo, los principales fueron estos. Joacás reinó solo 3 meses, fue capturado por el faraón Necao y llevado a Egipto. Es algo súper comiquísimo, en cierta manera, porque, vaga la redundancia, no hizo mucho. Pero lo que sí sabemos, en cierta manera, es que este rey captura a Joacás
y que nombra a su hermano en específico, el cual se llama Eliakim, y que luego fue cambiado su nombre a Joacim. Necao exigió impuestos y se llevó a Acaz a Egipto. Jeremías, el capítulo 22, verso 10 al 12, había predicho este evento. Él dice, no lloréis al muerto, que es Josías, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, Joacás, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho el Señor acerca de Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. En estos eventos se presenta Joacim, nombrado por Necao en el 605. Nabucodonosor invadió Jerusalén y se llevó tesoros cautivos, que entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos. Aquí también vamos a ver que Joacás reinó por solo 3 meses. Coloca también a un hermano llamado Joaquín, y que después su hijo Joacim llegó a ser rey después de él. Ese en sí es un resumen muy práctico para no desvariarnos mucho en el tema. Pero aquí hay eventos que nos llaman la atención. Tenemos a un rey llamado Nabucodonosor, el libro de Daniel, y esto nos enmarca en Daniel capítulo 1, verso 1 al 6. Ahora, aquí lo que hubo es una rebelión y muerte. Joacim se rebeló contra Babilonia en el 598 y fue asesinado poco después. ¿Qué sabemos entre Joacim y Sedequías? Que es un siguiente paso entre los eventos que están ocurriendo. Joacim reinó solo 3 meses, se rindió ante Nabucodonosor, 10,000 judíos fueron llevados cautivos, incluido el profeta Ezequiel. Sedequías, último rey de Judá, gobernó como vasallo de Babilonia. Prácticamente reinó solo por 11 años. Este vivía bajo una presión constante también con respecto a los egipcios para tener una rebelión contra Babilonia. Este consintió hasta este evento y fue capturado luego de 3 años de asedio. Creo que fue capturado, si no estoy equivocado, en Jericó. Ya, fue capturado en Jericó. Y lo peor del caso es que pasó la peor de las humillaciones, ya que, bueno, ya lo van a ver. Una de las peores humillaciones que tuvo, en cierta manera, es que, a pesar de que había sido asediado en Jerusalén, había huido a Jericó, su castigo fue muy cruel porque se le arrancaron sus ojos y, por otro lado, se le dio muerte a sus hijos enfrente de él. Y que esto presidió a un cautiverio final. Y en sí, este es el final del reinado de David. Aquí, hermanos, Sedequías es el último rey en específico de lo que haya sido el vestigio de la casa de David, que también es muy buena serie en Amazon, véanla, la casa de David, por cierto. Este es el final, prácticamente, de cómo terminó estos eventos y de cómo, en cierta manera, el profeta Jeremías es ahora el siguiente protagonista durante estos tiempos. Y el ministerio de Jeremías fue un ministerio muy noble, pero también muy repudiado. Y a veces es terrible cómo, en cierta manera, dentro de organizaciones, grupos, comunidades de fe, hay un solo miembro que a veces está viendo que todo el grupo va en caída. Y que es algo interesante cómo Jeremías llamaba la atención, advertía de forma repetitiva, y déjame ver si puedo utilizar un spotlight. Eran advertencias que eran totalmente ignoradas. Jeremías advirtió sobre la destrucción del templo y el pueblo lo único que quiso es matarlo. De hecho, lo echó a un huesco, que era lo más terrible. Pronto lo van a ver en el libro de Jeremías, no se preocupen. Y en cierta manera les advirtió también de que se aproximaban 70 años de un cautiverio. Hubo una persecución porque sus escritos fueron quemados, fue encarcelado por los líderes de Judá.
predijo 70 años de cautiverio en Babilonia. Los falsos profetas lo contradecían. Él decía en en uno de sus textos que la gente le decía paz, 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 pero aquí no va a haber paz. Es uno de los que les decía a la gente cuando ya se encontraban en el cautiverio, porque también habían gente que les decía, no, que vamos a volver. Y Jeremías le decía, señores, hagan sus casas acá, tengan hijos, echen raíces, que la gente los conozca por el bien que hacen, porque ustedes no van a volver sino después de un buen tiempo. Testigo de la destrucción, él vio el colapso del reino de David y del templo de Salomón. Este profeta en específico ministró por 40 años y que algo difícil de entender es que fue un pastor que habló por 40 años a una iglesia que nunca lo quiso y que nunca lo escuchó. Y que por otro lado, imagínense que fue un pastor que vio que se destruyó todo lo que él consideraba como fuentes religiosas, sitios, lugares. Y que tenemos que entender que quizás para nosotros no, dentro de lo que somos como iglesia, no tenemos íconos, sino nombres o símbolos. Pero es como si nosotros, después de todo esto que hemos hecho en Chile o en Santiago, en Perú, viéramos que de la noche a la mañana fuera destruido, que de la noche a la mañana ya no existiera. Tienes que entender que para el pueblo de Israel o el pueblo judío para este instante, el templo era el ícono religioso más importante que haya existido por 400 años. De hecho, Jeremías escribe un libro que se llama el Libro de Lamentaciones, y hay que recordar que a este se le llamó como el profeta llorón, por razones obvias. Así que algo bastante interesante del libro de Jeremías, y cuando lo vayan a leer, entre todas las cosas, es que es un libro muy doloroso, es un libro muy triste, pero es un libro que también trae esperanza y es un libro que nos lleva a ver esa esperanza en el libro de Daniel. No logro, o quizás no sé cómo graficarles, cómo cuando lees Jeremías también te encuentras con la realidad de un nuevo pacto, la historia de nosotros, en cierta manera. Y cómo también lo ves a él dándole esperanza a un pueblo que estaba en cautiverio y que Daniel se recuerda de esto y va de nuevo esa esperanza. Y a la luz de esto, le reclama a Dios en cierta manera. O sea, le dice, epa, ya casi está el cumplimiento de esta profecía. ¿Qué ha pasado? Es algo bastante interesante. Entonces, quizás para solaparlo y llevar esto al evento más importante que nosotros tenemos, que es algo que estaba viendo hace poco, ya con esto terminamos, queridos hermanos, hoy vamos a terminar temprano, es que cuando escucho hermanos que están debatiendo con respecto a sus posturas escatológicas o sus posturas con respecto a cómo Cristo va a venir, el cómo, en cierta manera, y a veces el cuándo, se olvidan claramente de que cuando leemos Mateo, las palabras directas de nuestro Señor acerca de su venida, Él nos pide que estemos atentos a las señales. Y lo que no nos está invitando es a que nosotros prestemos atención al cuándo, sino a que Él viene y a recordarnos cada día que su venida está cerca y que debemos de actuar como tal. Las señales no son para fechas, no son para formas o comos. Las señales es solo para recordarnos, un día va a venir el esposo, un día va a venir el señor de esta casa, un día vas a tener que rendir cuentas. Recuérdate, te estoy dando señales, no porque hayan terremotos, no porque haya hambre, no porque haya guerra en estos instantes, hay que marcar una fecha. Sabemos que eso es del Señor, el sitio, la manera y el lugar, pero lo que es de nosotros es recordar que el Señor viene pronto. Y es algo muy importante guardar en nuestros corazones.
Con esto hemos terminado lo que es esta parte de los libros enmarcados en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Cuando los lean, siempre ténganlos como sándwich, en cierta manera. Están solapados uno encima del otro. Y cómo cada uno tiene sus protagonistas en el sitio y cómo puede enriquecerles este contenido. El libro de Reyes y los libros de Crónicas nos explican los eventos. Las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, entre otros, nos explican quiénes fueron los protagonistas y cómo ellos vivieron en carne propia la legislación de estos reyes. Así que seamos presentes en actuar de forma correcta a la luz de todos estos eventos, a no dejar pasar por alto que tenemos que en algún momento rendirle cuentas al Señor, en principalmente pasar la batuta, en hacernos responsables de quienes son nuestros hijos, de no hacer responsable a otros. Otros no le tienen que enseñar a sus hijos cómo respetar al Señor o cómo amarlo. Por el contrario, tú eres el responsable de eso. Tú eres quien tiene que ver si vas a estar formando un Manasés o si vas a estar formando un Josías. Pero por otra parte, recordamos que el Señor es un Señor misericordioso, que aún lo más asqueroso que hayas llevado en tu vida como pecado o lo que tú tengas escondido, si tú te humillas ante Él, si tú vas en la oración, si te arrepientes de ello, Él es fiel y justo para perdonarte. Ya todo lo necesario para que tú pudieras encontrar redención de tu pecado lo hizo Cristo en la cruz. Recuérdate eso. Ya no eres indigno de estar ante su presencia. Eres digno por las obras de Jesucristo imputadas a ti. Nunca olvides eso. Nunca te olvides que para ti, en cierta manera, tienes libre acceso al trono de la gracia. Y si en algún momento tú tienes la mera percepción de que eres un hipócrita, de que no eres digno, de que no puedes levantar una oración al Señor o que el Señor no va a escuchar tu oración, silencia esos pensamientos porque no vienen del Señor. Eso es lo más cercano a lo que yo he creído fielmente que es un ataque demoníaco, porque ataca tu principal identidad en Cristo. Eso es algo que tú tienes que resguardar también, porque la certeza de nuestra salvación la tenemos en la palabra, pero la seguridad de nuestra salvación es algo que tenemos que recordarnos cada día. ¿Ok? Eso, estamos, 9:30, increíble. Qué loco, mis hermanos. Ok, sé que ustedes tienen una asignación y por otro lado quiero felicitarles. Quiero tomarme ya un tiempito para solo felicitarles, chicos, decirles que qué honor es que ustedes hayan alcanzado hasta este punto, independientemente que todavía les falta un camino, pero falta muy poco, falta de verdad muy poco para que terminen. Y que mi ruego al Señor es que los preserve hasta el final. Sé que muchos están pasando por situaciones que quizás en este momento están en un punto alto o quizás algunos están acercándose a ocasos y nuevas temporadas, pero afiancémonos en lo que lo que nos ha revelado en el Señor, todas las cosas que según la Biblia están o fueron hechas para nosotros, para nuestro aprendizaje, para nuestra manera de vivir y que es la manera en cómo el Señor se ha comportado en las diferentes temporadas. Entonces quiero que se enmarquen en Eclesiastés capítulo 3, donde puedan entender que hay muchas temporadas, hay muchos kairos, ¿ok? Y que cada temporada el Señor está con ustedes.